Creo que por mis pintas ya podéis suponer de qué va a ir este vídeo. Bueno, porque no pone en el título, evidentemente. Hoy quería hablar de los libros que han inspirado las películas de Estudio Ghibli. No todas las películas de Estudio Ghibli han sido adaptaciones de libros, pero sí muchas de ellas. Y de hecho había muchas películas que no tenía ni idea que venían de un libro. Y en cuanto lo supe, vamos, fui a por el libro instantáneamente. Creo que a estas alturas ya Estudio Ghibli se ha popularizado muchísimo y la grandísima mayoría de la gente es fan. En mi caso, el Estudio Ghibli siempre ha sido unas películas que me han acompañado toda mi vida. Mis padres nos las ponían cuando éramos pequeñas. Yo he crecido con La princesa Mononoke, con Chihiro, el castillo ambulante, con Ponyo, El castillo en el aire, Porco Rosso. Literalmente cuando era pequeña mi película favorita era La princesa Mononoke. Una película bastante violenta y bastante gráfica para una niña pequeña, pero era mi película favorita. Y en este caso quiero hablar de este tema tan guay que me parece que es los libros que han inspirado las películas de Estudio Ghibli. El primero del que voy a hablar evidentemente es el más conocido, que es El castillo ambulante, escrito por Diana Wynne Jones. Es un libro que se escribió en los 90 más o menos y que Nocturna hace relativamente poco reeditó. Básicamente es la misma historia, trata sobre la vida de Sophie, que es una chica que trabaja en la sombrerería de sus padres, una chica bastante común que no suele destacar, y pues de repente en el pueblo se empieza a hablar de que el mago Howl está por el castillo ambulante, por los páramos, está secuestrando chicas para comerse su corazón. Bueno, pasa lo que ya hemos visto en la película. Es una adaptación buenísima. A mí personalmente sí que me gusta más la película que el libro. El libro me pareció muy bueno, me gustó muchísimo cómo está diseñado, la evolución de cada personaje, cómo va transformándose Sophie a lo largo de todo el libro, pero sí que es verdad que es un libro en una línea bastante plana. Es un poquito diferente porque sí que te da más información, por ejemplo, de la hermana de Sophie, cómo era su familia, también sobre las diferentes personalidades que tenía Howl, que creo que eso sí que es una parte que en la película no se llega a explicar demasiado bien. Y también cuenta una parte que me pareció brutal, que no se cuenta en la película, que no os la voy a comentar porque quiero que os leáis el libro para que se sepa cuál es, pero es básicamente de dónde viene Howl. Esto es una cosa que en la película no aparece en ningún momento. Os lo tenéis que leer porque realmente se entiende muchísimo mejor la psicología de Howl, pero sí que es verdad que evidentemente ver esta historia pasada a las manos de Miyazaki es otro rollo totalmente diferente. Entonces yo sí que prefiero la película en este caso, pero el libro es brutal también. Otra cosa interesante que tenemos del castillo ambulante es que realmente se escribieron 3 libros. Bueno, Nocturna es verdad que a la hora de editarlos los ha puesto como si fuese la segunda parte y la tercera parte del castillo ambulante, aunque realmente no es exactamente eso. Son historias independientes, están ambientadas en el mismo mundo en el que ocurre el castillo ambulante. Ambas historias tienen bastante relación con Sophie y con Howl, aunque de una manera un poco más secundaria. Este no lo he leído, este es el tercero, La casa de los 1000 pasillos, este todavía me queda por leerlo, pero sí que me he leído el de El castillo en el aire, que nos cuenta la historia de Abdullah, que es un mercader de alfombras que un día compra una alfombra que resulta ser una alfombra mágica y le lleva volando a unos jardines donde conoce al amor de su vida, que se llama Flor en la noche. Quiere casarse con ella, pero a su amada la secuestra un djinn. Él tiene que emprender un viaje a través del cual tiene que ir conociendo personajes, ir descubriendo la verdad sobre ciertas cosas. Básicamente pues es un viaje donde él tiene que rescatar a su amada. Es una historia muy divertida, muy entretenida y bastante bonita. Es verdad que este libro hay cosas que no me gustaron de él porque tiene bastantes toques un poco anticuados. Hay como 5 páginas donde se retrata a unos personajes desde un punto de vista muy gordófobo. A mí no me gustó nada esa parte, la verdad, pero es verdad que hay que entenderlo contextualizado en la época en la que se publicó. Pero la historia está bastante chula y la relación que hay finalmente con los personajes del castillo ambulante me encantó. O sea, grité. Desde el punto de vista de la edición están increíbles, las cubiertas es que son preciosas. Bueno, no tengo nada que decir de las ediciones porque son maravillosas y estoy muy agradecida a Nocturna por reeditarlas. Dentro de mis descubrimientos de libros que inspiraron las películas de Estudio Ghibli, este seguramente sea uno de mis favoritos, si no el más favorito, que es Los incursores de Mary Norton. Este libro es el que dio la película de Arrietty y los diminutos. También ha dado otras muchas películas de la misma temática con la misma historia, entonces es una historia que se ha popularizado bastante y este es como
como el libro original, bueno, qué decir de la edición. Probablemente es el libro más bonito que tengo en mi casa porque es que de verdad estoy enamorada, los colores, las ilustraciones. Es un libro que ha editado Blackie Books. No sabía que Arrietty tenía un libro, entonces fue un descubrimiento increíble para mí porque Arrietty Los Diminutos es probablemente mi segunda favorita de Ghibli porque es como la película más cotaje-core. Es que me apasiona. Yo quiero ser un diminuto. Yo soy una diminuta, yo lo sé, solo que todavía no ha llegado mi momento de serlo, pero yo soy una diminuta y he nacido para serlo. Y no puede haber otro desenlace en mi vida que no sea ser un diminuto. Es básicamente la historia de unos seres que son igual que los humanos, pero en chiquitito. Suelen vivir pues en casas, en lugares como recónditos, escondidos. Básicamente ellos viven de lo que cogen prestado de los humanos. Salen de su escondrijo para robar cositas de la casa. Terrones de azúcar para hacer comida, alfileres para fabricar cosas, dedales para usarlos como tazas de té. Trata un poco el tema de cuando las cosas desaparecen de tu casa, pues quién se las ha llevado, los incursores. Se centra un poco en la historia de la familia de Arrietty, que son los Clock. Esto me pareció un detalle precioso de la historia, que es que los incursores tienen el apellido de la zona de la casa en la que vivan. Entonces Arrietty y su familia viven detrás del reloj de la cocina, pues se apellidan Clock. Por ejemplo, hay unos que se apellidan Sink y que vivían detrás del lavabo. Me encanta cómo explica de qué manera consiguen sobrevivir, de qué manera fabrican las cosas que utilizan para vivir. Para ellos es como un mundo totalmente diferente. Lo que para nosotros es una criatura pequeña, para ellos es una criatura gigante y bueno, me parece una perspectiva tan bonita. Bueno, es un libro muy comfy. Es verdad que la película se centra solo en la primera mitad de la novela, cuando ellos viven en la casa y Arrietty se hace amiga de un niño que vive en esa casa, pero el libro va mucho más allá. Si no habéis visto la película, yo os recomiendo mucho más que os leáis primero el libro y que luego veáis la película. Yo hubiese preferido primero leer el libro, saber un poco cuál es la historia original y luego ya pasarme a la película y disfrutarla desde el punto de vista de una lectura inicial de la novela original. Es que solo por lo bonito que es ya lo tenéis que comprar, lo siento, es así. Hay una cosita que se me ha olvidado comentar, que es una ideaza que me ha dado este libro. Es básicamente el diario que usa Arrietty, porque Arrietty es una persona que le encanta escribir en el diario, que todos los días escribe en su diario, pero que como es una diminuta y no escribe en diarios para gente tan pequeñita, ella solo tiene un diario y ella necesita que le dure todos los años que pueda. Entonces ella consigue un diario de varias hojas y lo que hace básicamente es cuadrarse ese diario para que le dure durante 20 años. ¿Y cómo lo hace? Pues escribiendo solo una frase cada día. Entonces el método básicamente es dividírtelo por días, poner 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero y así, y debajo de cada día dejar tantas líneas como años quieras, ¿no? Por ejemplo, yo lo he puesto como para 4 años, entonces he puesto 1 de enero y abajo en las 4 líneas que hay debajo del 1 de enero he puesto 2023, 2024, 2025 y 2026. Entonces la idea es que tú cojas el 1 de enero y escribas únicamente una frase o una palabra o lo que tú quieras que te entre en esa línea de algo importante que haya pasado ese día, solo una frase. A mí me parece una manera súper guay de escribir el diario para gente que nos es un poco tedioso el hábito de escribir en un diario, porque a mí me cuesta muchísimo escribir un diario porque me parece como muy pesado tener todos los días que escribir todo lo que ha pasado ese día. Entonces este método me parece muy útil porque es lo que hace Arrietty. Básicamente ella necesita que ese diario le dure años, entonces ella de todo su día saca una cosa importante, lo más importante para ella que haya pasado ese día. Hay muchas veces que pone a lo mejor pues mamá malhumorada, pastel sale mal, cosas así. Entonces ella cuando quiere recordar qué pasó ese día en tal año va allí y ahí lo tiene todo. Entonces me parece una idea brutal y es lo que yo voy a hacer. Voy a utilizar este cuadernito que me encanta. Entonces cada año pondré una frase de lo que haya pasado ese día, lo más importante, y cuando vaya al año siguiente a poner en ese mismo día podré ver lo que puse el año anterior y ver cómo han cambiado las cosas, ver qué fue lo importante en ese día. Bueno, me parece como un hábito súper guay, súper divertido y súper fácil de hacer porque solo tienes que escribir literalmente un concepto. Es un método chulísimo. Gracias a Arrietty por tanto. El siguiente que tenemos es un poquito diferente a los anteriores, es el caso de La tumba de las luciérnagas. Yo, por ejemplo, no tenía ni idea de que La tumba de las luciérnagas fuese adaptación de un libro. Es un libro muy chiquitito que en realidad son 2 novelas breves. La tumba de las luciérnagas como tal tiene como 60 páginas, literalmente se lee en 1 hora, 2 horas, entonces es una lectura súper fácil pero durísima. Si no has visto La tumba de las luciérnagas, hazme el favor de no ver esa película. Es
horrorosa, es entrar en un pozo de depresión total. Obviamente es una película que se aprecia mucho desde el punto de vista de la realidad que trata, de cómo la trata. Al final no tiene mucho sentido hacerla más bonita de lo que es. Es básicamente la historia de un niño que en la Segunda Guerra Mundial en Japón perdió a su madre, su hogar, todo lo que tenía en un bombardeo que se hizo a su pueblo. Tuvo que encargarse de su hermana y básicamente te cuenta la historia de cómo ambos mueren de inanición. Es una historia tremenda, es espantosa, es brutal. Diría que el libro es incluso muchísimo peor que la película. La película solo la he visto una vez en mi vida, no creo que vuelva a poder volver a verla. El libro básicamente es la misma historia, te cuenta los mismos puntos argumentales que viven estos dos hermanos, pero es verdad que se centra mucho más en detalles pequeños de lo que ellos están viviendo que resultan ser terroríficos. Casi no puedo terminar de leerlo, lo estaba leyendo y tenía que parar en momentos, pero es buenísimo, eso sí. Lo curioso que me pareció de este libro es que está hiper descatalogado. Esta novela la editó Acantilado, creo que en el 99, y no la ha vuelto a editar desde entonces. Yo solo lo he encontrado como por Iberlibro y tiendas de segunda mano por 90 euros, 80 euros. Yo por suerte lo encontré en la biblioteca, entonces está bastante difícil de encontrar para leerlo. Si lo podéis encontrar pues en alguna biblioteca o lo podéis encontrar por internet de alguna manera, sí que os recomiendo que leáis el libro porque se ve mucho más allá de la historia de estos dos hermanos, se sufre mucho más también, pero bueno, la verdad es que es buenísimo y la película es muy buena adaptación. El siguiente que tenemos es ya por fin mi favoritísimo de todos, que es obviamente Kiki's Delivery Service o Nikki la aprendiz de bruja en español. Se ha convertido en uno de mis libros favoritos, literalmente le he puesto 5 estrellas en Goodreads. Quiero hacer un pequeño inciso del tema Goodreads porque ahora que tengo bastantes más amigos en Goodreads, quiero explicar cómo pongo yo las estrellas. Básicamente, yo solo pongo 5 estrellas a los libros que son mis libros favoritos. Cuando pongo 4 estrellas es un libro que me ha parecido buenísimo, pero que no me ha llegado de una manera más personal o que no me ha marcado tanto como otros, pero sí que es un 10. 3 es básicamente que me ha parecido bueno, pero tampoco tanto como para ponerle un 10. Y ya a partir de 2 y 1 no me ha gustado. Por ejemplo, al de los incursores le he puesto un 4. Al principio sí que quería ponerlo de mis libros favoritos, pero luego me ha parecido como que se alargaba mucho en algunas partes, entonces le puse un 4 porque es un 10 para mí ese libro, pero no es de mis favoritos. En el caso de Nikki la aprendiz de bruja, es uno de mis libros favoritos, sí o sí. De todos los libros de los que llevo hablados ya en este vídeo, probablemente esta peli es la que más se acerca a la historia original del libro. Es mi película favorita de Estudio Ghibli, es mi película comfort por excelencia, la amo y obviamente por eso llevo estas pintas. Y no tengo a un gato negro, pero bueno, tengo a este Skin Animal. Nos cuenta básicamente la historia de un mundo en el que las brujas existen y cada una tiene que independizarse con 13 años, tiene que irse de casa de sus padres durante un año a buscar un pueblo en el que instalarse y pues convivir con los humanos en ese pueblo pues para independizarse, aprender a ser adulta, etc. En este libro nos cuenta la historia de Kiki, que es una brujita pues que con 13 años encuentra una ciudad que está en el mar y se queda allí a vivir y bueno, cuando las brujas se van a otra ciudad tienen que empezar a desarrollar algún tipo de talento y Kiki tiene que encontrar también cuál es su don o de qué manera puede con sus poderes ayudar a los seres humanos y ayudar a ese pueblo en el que se ha instalado. A ella, por ejemplo, le encanta volar, le parece súper divertido, se siente súper libre cuando está volando en su escoba, entonces se le ocurre la idea de abrir un servicio de mensajería. Empieza a recibir encargos y básicamente ella empieza ese negocio de mensajería. En el caso del libro nos cuenta todo ese año que Kiki pasó en ese pueblo, las personas que conoció, los amigos que hizo, pero no llega a durar un año entero la película. Es una historia maravillosa, de verdad, o sea, yo la leí y estaba todo el rato pensando, madre mía, este libro lo amo, es que estoy súper feliz leyéndolo, es que me siento genial, es que, madre mía, qué maravilla. Bueno, estoy obsesionada con este libro y con esta película. Me gustó tanto que me compré la edición también en inglés. El de español está editado por Nocturna, que es que Nocturna se está poniendo mucho las pilas con las películas de Estudio Ghibli y yo creo que deberían sacar todas las que no tienen Nocturna, las debería editar Nocturna para hacer como una colección exclusiva de Ghibli, porque todas las ediciones de momento que tienen Nocturna son muy parecidas en cuanto a diseño de portada, en cuanto a edición en general. Igual que con El Castillo Ambulante, esta edición es preciosa, pero es que encontré esta en inglés.
es lo más bonito que he visto en mi vida, por favor. Esta edición de verdad es brutal. Entonces, bueno, yo tengo estas dos ediciones. También me encanta que estas ediciones tienen unas ilustraciones por dentro muy chulas. Están en blanco y negro, no están a 4 tintas, pero, por ejemplo, a mí me gustan mucho más las ilustraciones del libro en inglés porque me parece que son como mucho más cutes. En cualquier caso, una maravilla, una maravilla. Y ya el ultimísimo del que quería hablar es el último que me he leído, que es When Marnie Was There. Este es el libro que inspiró la película de El recuerdo de Marnie. Para mi gusto es una de las historias más bonitas que tiene el estudio Ghibli. Es la historia de Anna, que es una niña que perdió a sus padres cuando era pequeña, entonces es adoptada. Un verano pues la mandan a un pueblecito inglés cerca del mar, pues a que viva ahí con otra familia. Me flipa muchísimo cómo describe los escenarios este libro. Me encanta cómo describe las cabañitas en las que vive, cómo son todas las habitaciones, cómo es todo el pueblo. La peculiaridad que tiene este personaje de Anna es que es una niña muy tímida, muy introvertida, siente constantemente que no encaja en ninguna parte, que le cuesta muchísimo hacer amigos, y ese es el tema del que creo que trata este libro desde un punto de vista bastante realista. Es un libro dirigido un poco para niños o un poco para preadolescentes, pero yo, por ejemplo, me sentí muy identificada porque a mí de pequeña me pasaba un poco eso. Toda mi vida me ha costado muchísimo conocer gente, hacer amigos, incluirme en grupos. Siempre me he sentido como muy fuera de toda esa facilidad de socializar que teníamos más cuando éramos pequeños, y eso es lo que constantemente está diciendo de Anna este libro. Y es verdad que retrata también muy bien esa soledad que siente Anna constantemente. Entonces me parece que trata temas muy importantes desde un punto de vista un poco más infantil, pero que al final te calan muchísimo. Como ya os he comentado, a ella no le apetece salir a conocer gente, entonces ella sale sola y se pone a investigar el pueblo, y en una de estas descubre una casa y empieza a tener curiosidad por esa casa. Ella siente como que esa casa le atrae por algo. Lo único que le dicen es que es una casa que lleva abandonada un montón de tiempo. El caso es que ella en la casa un día descubre que está viviendo una niña, que vive una familia, y se hace amiga de esa niña que se llama Marnie. Para ella es muy importante porque Marnie resulta ser su primera amiga. Es una persona con la que conecta enseguida y se hacen súper amigas y pasan el verano juntas, hasta que un día Marnie pues bueno, se tiene que ir, y hay una incógnita ahí en todo el libro de quién es Marnie, por qué dicen que esa casa está abandonada cuando ella vive allí. El final de la historia es increíble, yo lloré muchísimo con este libro. Puede parecer un poco predecible mientras te estás leyendo el libro, pero acaba siendo otra cosa totalmente distinta. Yo no me esperaba para nada el final. Si no os habéis visto la peli o no os habéis leído el libro, pues leedlo o ved la película, y una vez ya conozcáis cuál es el final, fijaos muy bien en la portada porque se ve, no el secreto total, pero sí que hay un detalle importante que te cuenta un poquito la historia real. Me parece muy bonito este libro, es precioso. La película también me pareció una muy buena adaptación. Es verdad que hay muchísimos más personajes en el libro que en la película, y por ejemplo el final se desarrolla muchísimo más en el libro. Casan perfectamente el libro y la película, van totalmente de la mano y es una historia perfecta tanto en animación como en lectura. Hola, soy la Sara del futuro. Cuando hice la investigación para este vídeo se me olvidaron 3 libros de 3 pelis bastante importantes. Pues aquí estoy para hacer como un anexo de estas pelis que se me habían olvidado, así muy rapidito porque tampoco me quiero enrollar mucho más. Irwig y la bruja es como un cuento para niños, una historia muy sencillita. La película de Irwig y la bruja está en Netflix, esta vez en animación 3D, y os digo, jamás en mi vida me he reído tanto con una película como me he reído con Irwig y la bruja. La historia que hay en el libro y la historia que hay en la película es exactamente la misma. De hecho, las ilustraciones que hay por dentro del libro son muy parecidas a cómo es la animación real de la película. Es básicamente la historia de una niña que cuando era un bebé, una bruja la deja en la puerta de un orfanato. Bueno, es un sitio donde le encanta vivir, donde se lo pasa genial, y cuando viene gente a intentar adoptar un niño, pues ella siempre intenta que no la adopten porque ya le gusta vivir ahí. Pero acaban adoptándola una bruja muy poderosa y un mago muy poderoso, que son unos personajes hiper caricaturizados, súper graciosos, súper divertidos, que la quieren tratar básicamente de esclava para que limpie mientras ellos están haciendo sus hechizos y sus cosas. Te ríes muchísimo, de verdad, es que jamás me he reído tanto con las caras que pone esta persona. Es que es impresionante, de verdad. Súper fácil de leer, súper cortito, y la película es muy divertida. Probablemente de Ghibli sea como la única que va a tirar por el humor totalmente, y es como una historia muy cookie, ya está. No sé cómo se me pudo olvidar meter Cuentos de Terramar, literalmente una de mis películas favoritas de Ghibli. Aparte de amar la película, es que yo amo a la autora Ursula K. Le Guin. Obviamente está ambientado en las novelas de Cuentos de Terramar, y lo bueno que tiene esta saga es que si te gustó la película, el mundo literario de Cuentos de Terramar es amplísimo, o sea, tiene muchísimas
las novelas que se centran en todo el lore que hay detrás de cada uno de los personajes diferentes. No siento que sea muy conocida, pero siento que Ursula K. Le Guin ha establecido la base de todos los clichés de fantasía que hoy en día están de moda. Entonces siento que es una saga como de fantasía que está infravalorada y que es chulísima. Súper interesante, con un desarrollo de personajes chulísimo, aunque la película está basada solo en el libro de Cuentos de Terramar como tal. Yo sí que no lo metí porque no lo conocía, lo he conocido hace poco, que es Cómo vives. Este libro es el libro en el que se basa la última película que va a hacer Miyazaki. A mí nunca me había pasado tener la posibilidad de leerme el libro de la película de Ghibli antes de verme la película. La edición además me parece preciosísima. Es una historia muy sencilla, pinta que la película va a ser muy feels, muy ponerte los pelos de escarpia y llorar. Simplemente trata de Koperu, que es un chico de 15 años, vive con su madre y con su tío, no tiene padre y tiene una relación con su tío como muy de que él es quien le guía en el proceso de crecimiento, quien le enseña un poco la filosofía de vida, etc. Siento que va a ser una película muy en la línea de Miyazaki, calmado, relajado, estableciendo una película muy relajadita, muy bonita, muy cozy, pero que tiene mucha reflexión detrás, porque es lo que es el libro básicamente. Y se lee bastante rápido también, entonces súper recomendado. Tengo muchísimas ganas de ver qué hace Miyazaki con este libro. Ay, qué triste, yo no quiero que Miyazaki deje de hacer películas. Y ya está, seguimos con el vídeo. Y bueno, pues esos han sido básicamente, según mi investigación, los libros que he encontrado que han inspirado a las películas de Estudio Ghibli. Si conocéis alguna otra película que sea una adaptación de un libro y que no lo haya dicho yo en este vídeo, por favor decídmelo, porque me encanta encontrar más maneras de consumir el Estudio Ghibli que no sea solo a través de las películas. Entonces, si conocéis alguna otra cosa, me la dejéis en comentarios, por favor. Y también otra cosa que se me ha olvidado de decir, os recomiendo muchísimo que cuando os leáis los libros utilicéis de fondo la banda sonora de las películas. En Spotify y en YouTube tenéis un montón de playlists que son la banda sonora completa de todas las películas de Estudio Ghibli. Bueno, mi favorita de todas es la de Arrietty. Me encantan las canciones de la banda sonora de Arrietty, me parecen muy guays. Realmente es una experiencia muy distinta leerlas con la banda sonora de las películas, porque es que tienen totalmente su espíritu, así que os lo recomiendo muchísimo. Y nada, pues hasta aquí el vídeo de los libros que han inspirado las películas de Estudio Ghibli. Espero que os haya interesado y que os leáis alguno de estos libros. Ya me contaréis qué tal.